Queridos hermanos y amigos que me escuchan y los que están presentes, esta vez tenemos un mensaje de la palabra de Dios titulado El poder y la autoridad, sobre todo del cristiano. Y el texto que buscamos para meditar está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Cuántas gracias te damos, Señor, por tener esta oportunidad de predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos dé el poder mediante tu Santo Espíritu para hacerlo. Permite que tu gracia y tu amor y tu misericordia llegue hasta los corazones que necesitan de ella, así como nosotros la conocemos y la exponemos para que otros sepan de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para humanamente una persona tener poder y autoridad, necesitan recibirla primeramente de parte de Dios. Humanamente, para alcanzar poder, usted tiene, y autoridad, usted tiene que estudiar, prepararse, ser una persona preparada intelectualmente y conocida como una persona de respeto y condición dentro de la sociedad que vivimos. Es de ahí donde salen las personas con un poder hasta para dirigir y ser presidente de la nación, o tener un cargo elevadísimo, o ser dueño de grandes negocios. Poseer poder y autoridad cristianamente, Dios, el creador y consumador de nuestra vida y la creación, este es el que le concede el poder al cristiano para poder hacer las cosas. No debemos olvidar que fuimos llamados para vencer, y Dios nos ha dado la autoridad y el poder para lograrlo. Y esa autoridad y ese poder hay que alcanzarlo porque hay un enemigo alrededor nuestro que está como un león rugiente para devorarlo, conocido por Satanás. Ahora, ¿qué significa la palabra autoridad? La palabra neotestamentaria es exousia, palabra griega, que significa poder legítimo y real, pleno, para actuar y poseer y confiar y usar y disponer de algo o de alguien en la vida. Pero en el Señor tenemos esta autoridad que también la llamamos potestad, dominio, imperio y poder. Hay dos clases de autoridad: la terrenal y la celestial. La autoridad que podemos ejercer sobre las cosas que poseemos y hacemos, las tecnologías tan avanzadas de la ciencia,
los grandes edificios que ustedes ven que hacen los arquitectos y los constructores. Ustedes pueden ver los aviones como vuelan, los cohetes, las naves que ha inventado y que está dirigiendo la NASA y que aún van hasta otro planeta, y hoy por hoy van conociendo por el poder y el conocimiento científico cómo logran desde un planeta lejano recibir señales y conocer grandes y maravillosas cosas que ha logrado la ciencia y que está logrando aún. Esa autoridad Dios se la ha dado y le ha dado permiso para hacerlo, tanto en la ciencia de la física, la matemática, y como es la medicina, los conocimientos que alcanzan. A nosotros nos puede ilustrar un avión, por ejemplo. Vamos al aeropuerto, miramos por las ventanas del aeropuerto y nos preguntamos cuando vemos el avión, ¿cómo puede volar ese aparato tan grande con 700.000 toneladas que él mismo posee? Sin contar 500 pasajeros que están sentados en el salón para abordar el avión y 1000 maletas y paquetes que lleva el avión. Aún se aumenta el peso. Nos sentamos en el avión sale a la pista y vuela como una pluma. ¿Cómo es que vuela esto? Dios creó una ley, una ley de la más poderosa, es la ley de la gravedad. Ahora, ¿cómo alcanzó y alcanzaron los hombres el conocimiento? Se le debe a un científico muy conocido que ustedes saben y conocen, Isaac Newton. Desde él que descubrió todo esto que ya estaba hecho porque Dios lo había hecho, desde ahí comenzaron los grandes científicos de toda clase a conocer. Pero el hombre no puede cambiar nada jamás de las cosas que ha hecho Dios. La clave de la vida es que Dios le permite al hombre descubrir y aprender esas leyes de la vida. Todo lo que Dios creó funciona de acuerdo con sus leyes. Su cuerpo, el mar, la tierra, el universo. Si se quiere tener éxito, solo hay que obedecer. Y obedecer las leyes. Cuando se sujetan a las leyes, el éxito es automático. Ahora volvamos al avión. ¿Cómo es que vuela el avión? Le preguntamos al piloto, es el que puede saber de esto. Ellos nos dicen, nosotros no volamos el avión. ¿Cómo puede ser eso? Los pilotos no son los que conducen el avión. El avión vuela por sí mismo. Cuando un avión arranca desde la pista, cuando alcanza cierta velocidad, la nueva ley entra en vigencia, la ley de la gravedad.
Y esa nueva ley se convierte, cuando ya ha alcanzado el máximo, en la ley de la aerodinámica. Y así tratamos de mantener el avión. Si el piloto trata de aguantar el avión explotaría. Porque hay una nueva ley operando, esa ley de la aerodinámica. Volar es automático. Para que el avión baje, tiene el piloto que reducir la velocidad y cambiar el ángulo, y la gravedad comienza a traerlo otra vez a la tierra. Es algo interesantísimo y hermoso ver esto y estudiarlo, porque a nosotros nos maravilla cómo el hombre ha alcanzado conocimiento. La posición más poderosa en la tierra está bajo autoridad. La autoridad es el lugar más seguro donde puede estar todo lo creado por Dios. Descubrir la autoridad es la clave de la verdadera libertad. La autoridad es la clave para la falta de autoridad. Esa trae la autodestrucción. Si nos descuidamos, perdemos la autoridad. Satanás, que está al lado, nos quiere quitar ese poder y esa autoridad. La podemos perder. Tenemos el ejemplo de Adán en el jardín del Edén, cuando Dios lo creó. Dios le advirtió a Adán y a Eva: de todo árbol comerán, menos del árbol del bien y del mal. El hombre fue creado libre, en un estado hermoso y bello, en una creación maravillosa que Dios había hecho. Pero el enemigo intervino y hubo el ceder a la tentación de desobedecer a lo que Dios le había dado, y cae en el pecado de la desobediencia, y cae en su propia destrucción. Qué triste es de que el hombre, cuando se siente que había perdido la autoridad, huye. Porque él empezó a huir, porque sabía que había pecado contra Dios y desobedecido contra Dios. Y este es el problema más grave de donde comienza nuestra vida. Cuando se desobedece a Dios, qué triste y qué horrible es ese momento cuando el enemigo destruyó lo más hermoso que Dios había creado para el hombre. No fue Dios el que lo sedujo a esto. Él se lo advirtió, y muy bien. Pero después quería justificarse, culpando, quizás tal vez hasta Dios, porque le dijo: la mujer que tú me diste. Un atrevimiento de él, atreverse a desafiar la autoridad y el poder que Dios le había dado. Pero yo te advertí lo que no debía de hacer, y lo hiciste. La maldición cayó sobre él por el pecado. Salomón, otro ejemplo, con su grandeza y poderío del rey, que tanto pidió la sabiduría que Dios le concedió y le dio riquezas, al final destruyó aquel poder y aquella autoridad que Dios le había dado, cuando desobedeció y se dejó tentar por aquella mujer y cayó en la idolatría.
¿Cuántas veces Dios conversó con este hombre poderoso y de qué forma más terrible terminó? David con aquel corazón que Dios le dio, que era capaz de vencer los leones, destruir, y nadie podía vencerlo, ni siquiera el gigante, que él lo acabó con aquella onda cuando se la lanzó. Aquel gigante lo tiró a tierra y lo destruyó. Hombre de poder que en las batallas con Saúl, todas las batallas eran ganadas por él. Y Saúl nunca le pudo hacer nada. Pero Saúl sí fracasó y fue a la ruina, aunque fue un hombre que David respetó toda la vida, porque fue puesto allí por Dios. David era un hombre muy medido en todas estas cosas, con la autoridad y el poder que Dios le había dado y le dio. Pero un día en su palacio, mirando desde la altura, vio a aquella mujer que le sedujo a la tentación y trató y vivió con aquello, se olvidó de lo que Dios le había dado, se olvidó del poder de la criatura. Nuestra iglesia está llevando a efecto una campaña que tenemos la oportunidad de cada uno de nuestros miembros de ejercerla. Hay vida en Jesús y debemos seguir adelante buscando estos 10 para poder alcanzar la salvación. No es el pastor, no es solamente el líder. Cada hermano, cada cristiano tiene la oportunidad de buscarlo. Háganlo y alcanzarán el poder que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.